Pues muy buenas tardes, mi nombre es Benjamín Mayer, soy el director de 17 Instituto de Estudios Críticos y pues como anunciamos tenemos el enorme gusto hoy de animar un diálogo sobre la vida de los estudiantes y los egresados de 17 Instituto de Estudios Críticos. Quiero darles la más calurosa de las bienvenidas a Tina Cerega, quien está en Guayaquil, Ecuador, y a Patricia Ciénega, conocida también como Erika Patricia Ciénega. Las dos han sido estudiantes en el instituto, en el programa doctoral y en el programa de maestría respectivamente. Y pues me da mucho gusto presentarlas. Patti es psicoanalista, tiene un trabajo muy amplio en el campo de la infancia, también en relación con el campo de la discapacidad y temas asociados. Y pues es muy grato para mí, en verdad, pues presentarlas, tener esta oportunidad de conversar con ustedes, que diré, forma parte de una curiosidad y de una investigación más amplia que estamos en tren de echar a andar en el instituto acerca de pues la experiencia estudiantil entre nosotros y sus efectos. Es algo que nos interesa por todos los motivos, también con miras a afinar pues la propuesta y lo que llamamos el dispositivo en el instituto. Entonces, además de pues el interés inherente que tiene compartir con ustedes para transmitir al amplio mundo cómo es de hecho la vivencia de los programas del instituto y demás, pues para mí tiene también el carácter de un anticipo de conversaciones y profundizaciones que estamos poco a poco echando a andar acerca de esa experiencia. Entonces, si les parece, me gustaría, Tina, que en primer lugar nos cuentes un poco de ti, de tu trayectoria previa al instituto, digamos un poco los hechos, ¿no? Que te conozcamos en este sentido, y luego le daremos la palabra a Patti y después podremos ir profundizando. Bueno, Adelante. yo soy Tina Cerega, qué gusto estar aquí, sobre todo en esta conversación para hablar un poco, me parece también de la relación entre teoría crítica y los espacios en que nos desempeñamos. Yo soy de Guayaquil, ya me graduó originalmente de estudios en comunicación, sobre todo en el área de redacción creativa, tengo una licenciatura en la Universidad Casa Grande, ya, y empiezo de alguna manera una carrera docente, investigadora en esa universidad, y empiezo también a hacer algunos estudios de posgrado, ¿no? En primer lugar, un diplomado en investigación en ciencias sociales, porque empiezo desde la universidad, no solo a dedicarme a la docencia de investigación, sino a trabajar en algunos proyectos de investigación también. Y paralelamente de la universidad, en un momento también tengo otros dos escenarios laborales, uno que fue más temporal, que es el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en el área de estudios urbanos, donde también hacía investigación urbana, y también tengo una inserción y sigo trabajando en escuelas y colegios privados, ¿no? Tengo el Liceo Los Andes, que es un colegio privado acá, desde ese colegio trabajo en secundaria, y bueno, y casualmente en ese colegio también inauguramos un programa de teoría crítica en comunicación para niños y chicos, ¿no? Que también he tenido como algunas experiencias desde ese programa y las humanidades, ¿no? Actualmente también después me vinculé ya como docente investigadora en la universidad, en un departamento, en un primer departamento de investigación que hace la universidad, y después de eso ya me relacioné al vicerrectorado académico, casualmente he sido vicerrectora hasta hace poquito tiempo, vicerrectora académica en la universidad, y ahora he vuelto precisamente a la docencia y a la investigación. Durante ese tiempo ya realicé primero el certificado en Institutos 17, ya el certificado general de teoría crítica, ya desde ahí ya tenía yo
bueno, quizás hablaremos después de cómo es mi traspaso de las ciencias sociales y por qué sentí que necesitaba la teoría crítica para tratar de ver otras cosas. ¿Ya? Y después del certificado, que obviamente fue una experiencia muy gratificante, empiezo a tomar una serie de cursos de extensión en 17, que es una práctica que sigo haciendo, a veces 1 o 2 al año, y ya formalmente después de esa experiencia, de lo que esos cursos significaron para mí, para la apertura de campos, la apertura de visiones, decido entonces ingresar al doctorado, ya en 17, en el área de teoría crítica digital, que es en lo que he estado trabajando en los últimos años, y bueno, ya estoy en esa etapa, en etapa final. Muchas gracias, Tina. Adelante, Pati, cuéntanos de tu parte. Claro, bueno, pues buenas tardes. Es un gusto estar por acá para compartir un poquito de mi trayectoria. Pues bueno, yo estudié psicología en la UNAM. Muy joven, pues empecé a trabajar en un centro de rehabilitación infantil como psicóloga clínica con niños con problemas del desarrollo, de distintos diagnósticos. Entonces, bueno, me empecé a formar como psicoanalista en algunos espacios y entonces, bueno, surgió el programa de la maestría en teoría crítica en el instituto. Soy de la primera generación, soy egresada de la primera generación y bueno, pues en realidad debo decir que mi interés fundamental fue seguirme formando teóricamente en aspectos del psicoanálisis y pues fue muy enriquecedor, ¿no? Mi encuentro con el programa de la maestría del instituto, porque abrió completamente mi mirada hacia temáticas del psicoanálisis, temáticas clínicas, y bueno, encontrarme con estos cruces, con la filosofía, con la estética, con el campo propio del psicoanálisis y de otras disciplinas, también con compañeros, escuchar y conocer a compañeras, compañeros también de otros ámbitos disciplinarios, fue sumamente enriquecedor. Entonces, mi mirada acerca de mí, qué hacer como psicoanalista, pues bueno, se vio completamente enriquecida por el pensamiento crítico. Bueno, de esta manera, entonces, bueno, terminé el posgrado. Mi actividad se enfoca en la clínica y en la docencia también, y en este interés particular por investigar, pensar los temas de infancia. Entonces, bueno, hace algunos años, junto con otro colega, junto con Octavio Patiño, coordinamos un seminario sobre temas de infancia para pensar la infancia en la época. Y bueno, ese fue como el precedente para poder hace 2 años pues lanzar el certificado en infancias críticas, discursos, prácticas poéticas, del cual soy coordinadora y que bueno, pues es una propuesta bien interesante para poder pensar la infancia, pero no solo desde el psicoanálisis, sino también desde el campo de la filosofía, desde el campo de las ciencias sociales, desde el campo de la literatura. Entonces, bueno, ha sido una experiencia bien bonita poder coordinar este certificado, que en este año estamos a punto de terminar la segunda edición, y bueno, pues también la posibilidad de coordinar el área de infancias dentro del instituto para poder seguir pensando la infancia ahora como potencia, ¿no? Descolocándonos de esta mirada hacia la infancia, pensando a los niños como inmaduros, ¿no? Pensando a los niños como sin capacidad de decir, de pensar, de tomar la palabra. Entonces, bueno, pues estamos pensando muchas actividades para poder pensar la infancia desde otro lugar y desde esta posibilidad en los cruces del pensamiento crítico y el psicoanálisis. Muchas gracias a ambas. Creo que pues podríamos decir que se han ocupado de temáticas pues muy
eh, emblemáticas, valga el verso sin esfuerzo, de pues estos horizontes del siglo XXI. Pienso en la interrogación tuya, Patti, acerca de pues, los horizontes actuales de la infancia, pues cruzados por un montón de problemas, de contradicciones, de tensiones. Y pienso también, Tina, en el trabajo tuyo plasmado en tu investigación doctoral en relación con el tema de las redes y la experiencia en el ámbito digital. No sé, Tina, si quisieras platicarnos un poco de la investigación, perdón, la investigación que has hecho y pues cómo ha sido tu reflexión ahí y cuál ha sido la experiencia durante su desarrollo. Bueno, yo empecé a trabajar, bueno, entre los tipos de estudios que trabajaba, trabajaba sobre todo investigaciones en áreas de educación y en áreas de comunicación, ¿no? Obviamente cuando empiezan los medios digitales a ingresar en nuestras vidas cada vez más contundentemente, ya digamos que no, los tipos de estudios que empezamos a realizar pues pasaron de ser de los medios masivos a estos medios como más digitales. Y yo recuerdo que la primera sensación, porque investigábamos sobre todo desde nociones de ciencias sociales y desde esos métodos principalmente, ya era la sensación sobre todo de una suerte de agotamiento, o sea, entendiendo a veces los métodos y ciertas ciencias como una forma de mirar los fenómenos, y en ese sentido sentía que los conceptos y digamos estas gafas que me daban esos marcos teóricos en este momento eran insuficientes para poder entender la complejidad. Como digo, yo siento que la teoría crítica te permite quizás ver los fenómenos, me gusta la metáfora del iceberg, ¿no? A veces las ciencias sociales te permiten ver algo, solo la punta de algo, pero en realidad hay un montón de cosas que no ves, ya si no estás teniendo unos marcos teóricos, unas preguntas críticas en otro sentido, ¿no? Entonces yo ya sentía que abajo había un iceberg en estos temas tecnológicos que no los estaba pudiendo ver, o que de repente había una serie de discusiones que había que iniciar sobre el tema, qué sé yo, de plataformas, el concepto de usuario, como que si los medios digitales fueran solamente unos objetos que usáramos, ya como se usa una cafetera, o también, por ejemplo, los conceptos de prosumidor, si en realidad lo que estábamos haciendo allí era producir, si podíamos llamar a eso producción, a eso que estaba pasando en las redes. Es decir, empecé a tener una serie de preguntas ya que sentía que necesitaba otros horizontes para poder contestarlas, o ni siquiera diría para poder contestarlas, para poder hacérmelas. Ya, entonces, de alguna forma, los cursos de extensión de 17, que siempre me ha parecido que es un espacio muy, por decirlo así, vanguardista en términos de las discusiones que presenta, no lo digo solamente desde el campo de la digitalidad, sino también el tema metodológico, el tema, por ejemplo, ambiental, yo recuerdo para mí el impacto, ¿no? Que creo que uno de mis primeros segundo coloquio era este del fin del mundo, ¿no? Y digo, pero aquí estamos hablando del fin del mundo, ¿no? Que es una discusión que finalmente se ha hecho, por decirlo así, eh, más amplia, como digo yo, recién en este momento, ¿no? Pero yo recuerdo haber puesto un pie en 17 hace como 4 o 5 años y decir, estamos hablando de la extinción, ok, ya en sentido crítico, ¿no? En todo lo que puede significar eso, desde la extinción como comprensión, desde la necesidad de construcción de un mundo diferente, o también la extinción precisamente como un final, ¿no? Y preguntarnos qué se acaba, qué mundo estamos discutiendo. Y entonces siempre sentí que 17, de alguna forma, y lo sigue siendo para mí, porque he estado también en otros cursos, es un espacio precisamente como para identificar nuevas preguntas ya contemporáneas sobre problemas que recién estamos empezando a nombrar, a visualizar, ¿no? Entonces siento que eso significó 17 hasta que se traduce en esta investigación, y obviamente no digo, para mí fue duro porque venía de las ciencias sociales con unos métodos muy específicos,
yo no es que tenía grandes bases en filosofía, quizás más bien había hecho algunos seminarios de psicoanálisis, que es por el psicoanálisis que llevo a 17, por grupos de interés en Guayaquil, en esas áreas, ya, y no digo, ¿no? Es decir, ha sido duro el cambio de área, ¿no? Lo que he tenido que estudiar, quizás los vacíos que he tenido que llenar, y lo pongo entre comillas, porque creo que también ahí hay como mucho camino por recorrer, pero creo que encontré siempre en 17, yo quería un doctorado serio, quería un doctorado riguroso, quería eso también, ¿no? También en un momento me parece de la humanidad, de un capitalismo cognitivo, donde también hay muchos programas que obviamente me parecían cuestionables, ¿no? En términos de qué implicaban como investigación. Entonces no solo diría que aquí había rigor, sentía que había rigor, sentía que había desafío y sentía que había un espacio para mi deseo, ¿no? Para el tipo de preguntas que quería hacerme y el tipo de escritura con el que quería desarrollar ese tipo de preguntas, ¿no? Entonces creo que eso ha sido un poco lo que he encontrado aquí, ¿no? Y que ha seguido, y por lo que sigo manteniéndome ahí y sigo pues obviamente en cursos exteriores, ¿no? Es como un espacio para poder seguirme preguntando cosas, ¿no? Que creo que el mundo lo necesita. Muchas gracias, Tina. Recuérdame en qué año llegaste a 17. Yo creo que, a ver, yo el certificado creo que empecé a realizarlo como tipo 2011, 2010, ya, y de ahí mi relación fue básicamente con muchos cursos de extensión, ya no sé si llevo 12, 15, bueno, una cantidad de cursos de extensión, y de ahí, pues obviamente empiezo el doctorado, creo que mi primera entrevista fue como en 2016, finales de 2016 o algo así, y formalizo el inicio en 2017, ¿ya? Bueno, con pandemia de por medio, ¿no? Que también ha tenido sus procesos. Claro. Sí, muchas gracias. Algo que es bien interesante de hablar con ustedes dos a la vez es que conocieron al instituto a lo largo de etapas muy distintas. En el caso de Patty, pues estamos hablando de una experiencia estrictamente 10 años antes del posgrado. Cuando tú entraste, Patty, no había siquiera división de extensión, el doctorado estrictamente no existía, estaba solo la maestría. Y una gran curiosidad que tengo es preguntarles cómo describirían, por un lado, la experiencia y también la atmósfera general del instituto, para entender si cambió mucho desde esa etapa temprana de hace ya 15 años al presente, o si básicamente se mantuvo pues igual o reconociblemente igual. Patti, ¿cómo describirías esos dos aspectos en tu caso? Bueno, me parece que bueno, yo estudié, entré a la maestría en 2006, ¿no? Ya ha pasado un rato, ¿no? Y bueno, de las primeras cuestiones, pues como interesantes, era la plataforma, ¿no? O sea, el asunto de la articulación, pues, de nuestras reflexiones iba a tener lugar, pues, a partir de una plataforma digital y la escritura, ¿no? Yo había tenido una experiencia previa de formación, también así como en una plataforma digital y tal, pero pues en realidad no tenía nada que ver lo que yo hice allá, que era de pronto, pues como a veces, ¿no? Suele pasar en la mayoría de las experiencias, como una cosa de que te suben los materiales y entonces, pues ya tú contestas un cuestionario, ¿no? O sea, cosas así, donde en realidad no se gesta una interlocución, una reflexión profunda. Y bueno, la verdad es que pues lo que sucedió en la experiencia de formación en 17 ha sido, pues así, sin dudarlo, de las más rigurosas académicamente que he tenido, ¿no? Eh, la verdad es que hay una profunda responsabilidad y compromiso por parte de los tutores de cada una de las materias.
Y evidentemente, bueno, se necesita mucha disciplina, se necesita también mucho compromiso del lado del estudiante para realmente poder aprovechar la plataforma y que acerca el instituto a sus estudiantes, ¿no? Entonces, bueno, ha resultado muy riguroso la formación en el instituto. Sí, me parece que implica también una alta exigencia a todos los niveles, pero el resultado pues es una formación de excelencia, definitivamente, ¿no? Y de esta posibilidad de poder construir en ese espacio escritural una reflexión, pero desde distintas voces también, ¿no? No es nada más que tú escribas, sino son tus compañeros que te leen, el tutor, la tutora que también te lee, y entonces se va gestando algo, de verdad, una experiencia inédita en cada foro, ¿no? De trabajo cada semestre en el instituto. Vale, muchas gracias. ¿Tú cómo describirías pues tu experiencia y lo que más te llamó la atención y caracterizó tu vivencia, Tina? A ver, me parece que, o sea, si diría que qué cosa caracterizó mi vivencia, bueno, por un lado, me parece que es un método ya donde, y bueno, y creo que eso finalmente es lo que uno saca de la teoría crítica, no, la idea me parece de una caja de herramientas, ¿no? Primero una caja de herramientas, incluso para pensar tu accionar, ¿ya? Tus acciones, por eso digo, esta idea también no solo de la teoría crítica, me parece que me ha aportado ya a todo un campo que yo he trabajado desde gestión educativa, investigación, es decir, una caja de herramientas para pensar a veces el mundo desde otras formas. Y también me parece que la necesidad, y me parece que eso, por ejemplo, en 17, siempre ha estado presente en el modelo, la idea de algo propio, ¿no? La idea de la creación. Ya, es decir, la teoría crítica no es repetir cosas ya que uno va leyendo, que ya, ojo, también con lo complejas que son, ya repetirlas y repetirlas bien, a veces es bastante no poder explicarlas, ¿no? Digo, ya entiendo este concepto, después a veces de 6 meses de haber leído un párrafo. Pero a lo que voy es que luego también uno se da cuenta de que esa misma teoría crítica y ese mismo ejercicio de preguntarse ya tiene que ver con crear conceptos para un nuevo mundo, o sea, crear conceptos para esas nuevas miradas, que a veces van a funcionar mejor, a veces no, a veces van a entrar precisamente en esa discusión, ya, y hay siempre, me parece en 17, siempre fomentaron esa idea, ¿no? A ver, esto no es solo comprender el mundo, sino que a la vez es tratar de construir nuevas miradas para ese mundo. Entonces, eso es una primera cosa que a mí me salta a la vista y la idea, como quizás decía Patti, de que el ejercicio escritural siempre había la idea de esta idea de que pensar es como un ejercicio, así como es que a veces quiero metafóricamente decir, así como uno entrena un músculo, ya hay que entrenar el ejercicio crítico, ¿no? Todas las mañanas levantarse y esas cosas que haces mecánicamente, esos objetos a los que te enfrentas, incluso en la investigación, pues darles como una nueva vuelta, ¿no? Es todos los días como entrar en ese ejercicio. Y creo que lo otro que me gustó mucho también de 17 era el tema de una originalidad expresiva, ¿ya? Es decir, que no había siempre que expresar las cosas de la misma, en los mismos formatos académicos, por decirlo así, tradicionales, ¿no? Entonces, a mí me llamaba la atención desde compañeros que montaban obras, que se graduaban con documentales, que trabajaban textos narrativos. Entonces, la idea precisamente también de una forma de investigación-creación que me parece que todavía es innovadora y que no siempre la institucionalidad está abierta a otras instituciones están abiertas a considerarlas, ¿no? Me parece que acá, por ejemplo, bueno, así como yo tengo obviamente un gran ensayo con el que me estoy graduando, tengo también un ejercicio escritural creativo, ya con el que también puedo hacer o ejercer ese tipo de ideas de pensamiento, ¿no? Entonces siempre me gustó eso
Y bueno, no sé si ese ya es el espíritu más psicoanalítico que se impregna, me parece, la institución, que es lo importante del deseo, de que la investigación se sostenga en un deseo, de que se sostenga en una singularidad, y eso me parece importantísimo en el mundo contemporáneo, ¿no? Donde la investigación a veces me parece se está convirtiendo cada vez más en una instrumentación, en un requisito a veces para carreras académicas, y acá en cambio me parece que el deseo siempre ha sido central, o sea, que el deseo esté sostenido en esta pregunta. Muchas gracias. Bueno, tenemos ya un par de preguntas. Inés Sandoval y Mario Maderna nos hacen importantes preguntas. Quiero, antes de ir a ellas, comentarles que es muy evidente que en estos 15 años, desde que Patti entró a la maestría y tú, Tina, te estás graduando del doctorado, pues la relación con la cultura digital y con la digitalidad en el campo de la formación, pues se ha modificado muchísimo. Ahora mismo estamos pues en alguna etapa más o menos avanzada de una pandemia que también ha modificado sensiblemente el panorama en ese sentido. Y yo quisiera preguntarles de qué manera, en el caso tuyo, Patti, podrías describir la diferencia de lo que era tu relación con la máquina de escribir, que es nuestra plataforma digital en aquel entonces, y cómo ves ahora el trabajo que desarrollamos con las plataformas digitales en el instituto, digamos, en el antes y el ahora, dado ese cambio de contexto tan pronunciado. Y en el caso tuyo, Tina, la misma pregunta, aprovechando además, pues, tu particular interés investigativo en ese ámbito. ¿Qué nos podrías decir, Patti? Bueno, yo creo que la esencia, pues, se sigue focalizando en la cuestión escritural, ¿no? Que, como bien decía Tina, es un ejercicio crucial para el pensamiento crítico. Entonces, yo lo que he visto a lo largo de estos 15 años, pues bueno, es la ampliación y la complejización, ¿no? En el instituto del uso de distintas plataformas, ¿no? Y de las cuales pues uno se enriquece como miembro del instituto, ¿no? Entonces, bueno, pues la esencia sigue siendo la escritura, pero además tenemos estas otras plataformas, desde la cuestión, por ejemplo, de la radio, ¿no? Desde todas estas plataformas que también el instituto está lanzando, Critical Switch, ¿no? Entonces, bueno, me parece que, como bien decía también Tina, está a la vanguardia, ¿no? Siempre el instituto buscando, me parece siempre, poder generar lazo, ¿no? Poder generar lazo con los otros. O sea, no es un ejercicio de escritura en solitario, es un ejercicio, sí, escritural fundamentalmente, que pretende que tenga distintas salidas por distintas plataformas que pueda tener el instituto y en las colaboraciones también con otras instituciones y con otros países. Entonces, de verdad que se vuelve un ejercicio para que eso que tú piensas con otros, pues tenga posibilidad también de ser difundido, compartido y repensado, que de eso se trata, ¿no? También. Gracias. Adelante, Tina. Bueno, yo obviamente coincido plenamente con lo que dice Patti. Creo que obviamente entramos en la idea de la máquina de escribir. Para mí fue mi primera experiencia, debo decir, con una plataforma en términos de estudio. De hecho, había tenido como otra experiencia de educación a distancia, más bien que había tenido poca interacción, ¿no? Entonces, la primera diferencia que yo veía era precisamente que lo más importante, más allá de los materiales y de tener docentes como muy preparados, ¿no? En las discusiones o en los temas que estábamos viendo, era la idea de la producción escritural, ¿no? Y de ahí me parece que con el tiempo, pues desde que se han complementado otras plataformas como la radio, me parece que, por ejemplo, los mismos
los mismos, me gusta pensarlo así, las mismas páginas de Facebook que están vinculadas a 17 sobre temas específicos, por ejemplo, son muy ricas en términos de, quizás no de la discusión que se va generando allí, pero sí de los materiales, por ejemplo, que son también, no sé cómo decirlo, pero son como unos complementos a las cátedras y a las discusiones que se van generando en las materias o los grupos de extensión. O sea, a mí me han dado material valiosísimo para pensar cosas, para revisar en mis propios grupos, para compartir precisamente con otros. Entonces creo que eso también, ¿no? O sea, el tema de la radio, que me parece que es una plataforma interesantísima también que se va agregando. ¿Ya? Y bueno, ¿no? En última instancia, como decía Patti, lo de Critical Switch, que yo, bueno, en mi tema de estudio finalmente está trabajando redes sociales, que son más bien corporativas, pero creo que esa discusión solo desemboca, ya, por ejemplo, en la idea de que debemos de crear nuestras propias plataformas. Creo que es la única salida ya al tema corporativo. Entonces, nuevamente me parece que 17 está a la vanguardia con el riesgo que significa también eso de crear una plataforma desde sus necesidades para esos fines, y me parece que es un producto que es un claro ejemplo de cómo una discusión crítica puede generar como un producto muy concreto, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a ver cómo eso sale, seguramente entiendo yo que no saldrá bien a la primera, pero ya es un ejercicio experimental y una toma de acción hasta política, me atrevo a decir. Es decir, ya bueno, si tenemos otra plataforma, hagamos una plataforma, o sea, no dependamos solo de Facebook, de Twitter, de sus condiciones, de los algoritmos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que ahí hay como unas consecuencias, o sea, como que en ese sentido, 17 es consecuente con las discusiones que se van generando, ¿no? Y también siempre me ha parecido muy interesante, sobre todo lo he visto en los coloquios, la articulación a otros actores sociales, a otras academias, ya es decir, ¿no? Es decir, que el tema climático se vea también desde los movimientos sociales, pero también desde las agrupaciones científicas. Es decir, hay una idea de una teoría crítica no abstracta, sino integrada a los problemas concretos que tenemos los educadores, que tenemos los comunicadores, que tenemos la gente de humanidades, que tenemos los movimientos sociales. Entonces me parece que eso también es interesante, ¿no? O sea, yo lo veo también eso como una manera de plataforma, es decir, también considerar un pie en situaciones muy concretas, en problemas muy concretos, y qué puede hacer la teoría crítica ahí, ¿no? Cómo puede operar. Muchas gracias. Sí, tocas un punto que nos tiene muy apasionados en este momento, que es el lanzamiento de esa red social, efectivamente llamada La Mutual, que lanzaremos en enero. Ya no falta mucho y que será el complemento de Critical Switch lanzado en junio y que efectivamente tiene el fin pues de literalizar una inquietud que fue fundante para el instituto en torno a la referencia que traía Patti, en torno al lazo social y a la posibilidad de echar a andar lazos sociales distintos a los que estamos acostumbrados clásicamente y también en la situación de la sociedad contemporánea. Quiero traer la primera de las preguntas que tenemos aquí planteadas. Inés Sandoval quiere preguntarles cuál fue la mayor dificultad que enfrentaron al estudiar en 17. Hablemos pues de los escollos y de las sombras, de las dificultades. ¿Qué nos dirías, Patti? Pues no sé si nombrarlos como dificultades, yo creo que como toda experiencia tiene sus vicisitudes, ¿no? Y bueno, claro, el pensamiento crítico implica que te recoloques y que te descoloques de estas posiciones de saberes absolutos, ¿no? Entonces, creo que el proceso para construir ese reposicionamiento, pues es eso, es un proceso que te va a llevar a enfrentarte y confrontarte tal vez con lecturas pues, de otros ámbitos disciplinarios de los que no estás muy acostumbrado, pero que te van a permitir también pensar, ¿no? Lo que decía Tina, preguntarte, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a querer tener las respuestas que a formular las preguntas, ¿no? A pensarlas.
Entonces, bueno, creo que el proceso de irte recolocando, de ir construyendo ese lugar distinto al que estamos acostumbrados, pues desde de formación académica, ¿no? Más bien, pues implica eso, tiempo, implica también la apertura que tú tengas para poder ir construyendo tus propias aproximaciones a otros saberes, y además desde una posición que implica no tener la verdad absoluta, sino más bien, bueno, y aquí me sale lo psicoanalista, pues desde una posición del no saber, ¿no? Que precisamente abre la posibilidad a preguntarte y a poder reconocer también la diferencia en los otros, ¿no? Gracias. ¿Qué responderías tú, Tina? Bueno, yo creo que quizás la primera dificultad era tratar de explicarle a la gente por qué iba a hacer un doctorado en teoría crítica, ¿no? Esto, porque de todas maneras, quizás vivo en una ciudad donde ni siquiera hay carreras de filosofía, es decir, esto era una cuestión como muy abstracta, ¿ya? Entonces era tratar de explicar a la gente por qué pensaba yo que esto era importante, ¿no? Y en un mundo quizás donde quizás eran las ciencias las que estaban más trabajadas. Y lo otro que coincido con Patti, me parece que quizás la mayor dificultad también es que es una dificultad que tiene que ver más bien con posiciones, con subjetividades, con una actitud, ¿no? Porque finalmente, no sé, lo que siento que a diferencia de las ciencias sociales, ya, porque a mí también se me ha hecho difícil sacarme el chip de las ciencias sociales para entrar en este otro chip, ¿no? De qué significa pensar un problema desde las ciencias sociales, que obviamente tiene su valor, tiene su lugar, pero pasar a pensarlos desde otro lugar, entonces obviamente eso para mí significó pues un gran reto. Pero como decía Patti, me parece que el reto central es la idea y sobre todo pasa, si vienes desde las ciencias, la idea de que pensar a veces no es solo construir cosas, sino destruir cosas. Entonces, es tener una relación con lo que estás pensando, también de desapego, también en constante revisión, como decía Patti, también la idea de que esto que estás diciendo en este momento no es absoluto, ya la idea como incluso debo decir, de la idea de convivir también con un pensamiento no terminado, ¿no? Y tratar de sostener eso, pero que luego en tiempos como este, ya como los que estamos viviendo, que son tiempos muy complejos, también me parece una habilidad importante, o sea, desapegarte de las formas en que hemos hecho las cosas, de las formas en que las hemos mirado, las formas en que las hemos resuelto. De hecho, creo que de eso depende la vida a corto plazo, ni siquiera ya digo a largo plazo. A corto plazo depende de la capacidad que vamos a tener que desarrollar de destruir las cosas como las hemos venido, destruir en el mejor sentido del término, digo, ¿no? O sea, de tratar de revisarlas para poder armar otras, ¿no? O sea, en ese sentido. Y eso, como digo yo, es una posición difícil ya, o sea, pero que tenemos el deber de sostener, ¿no? Como desde la teoría crítica. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas de Marco Zavala. Eh, a grupos, si me lo permites, marco dos de ellas, que tienen que ver con digamos, el impacto de la formación interdisciplinaria o de la relación y el encuentro con otros ámbitos, con otras materias. Quizá podría formularse así. mm, ¿Con qué se encontraron que quizá no imaginaban o qué fue, digamos, lo que les resultó más sorpresivo en términos de encuentros con temas, con otras disciplinas, más allá de su formación original? Fue algo que tú subrayaste bastante, Pati, hace rato. ¿Qué dirías? Bueno, pues sí fue una sorpresa, efectivamente, poder tener compañeros, compañeras de otros campos, ¿no? Que no tenían que ver con el psicoanálisis,
con campos de la filosofía, del arte, de letras, ¿no? De política incluso, ¿no? Tenemos ahí compañeros pues, políticos así muy activos. Entonces, pues fue bien interesante poder compartir y construir en los distintos foros, con las distintas materias, pues preguntas, ¿no? Intentar pensar acerca de preguntas y cómo entonces lo piensa pues un compañero desde el ámbito de la filosofía, otro desde el psicoanálisis, otro desde el campo de las artes. Ha sido, o sea, es una cosa bien enriquecedora y bien interesante. Además, poder dar cuenta de la interdisciplina, cómo se gesta la interdisciplina, porque la interdisciplina no se trata de que, bueno, solamente voy a escuchar yo desde mi campo del saber, ¿no? Como filósofo, como psicoanalista, sino la interdisciplina precisamente y con el pensamiento crítico, la posibilidad de poder enriquecer tu escucha, tu saber, ¿no? Incluso tus prácticas de pensar otras cosas donde a lo mejor no se te hubiera ocurrido de otra manera. Entonces, estos cruces de distintas formaciones en la maestría, en los posgrados que ofrece el instituto, es de verdad algo bien, bien interesante y bien enriquecedor, ¿no? Que siempre suma, siempre suma. Gracias, Pati. Tina, ¿qué dirías? Bueno, a mí siempre o sea, de las cosas que siempre me han parecido muy interesantes en primer lugar el tema del encuentro. Ya, bueno, los coloquios también son centrales, aunque no puedo dejar de decir que en las materias también se evidencia, sobre todo estos compañeros que son de otros lugares, ya, porque bueno, tenemos compañeros colombianos, compañeros chilenos, compañeros argentinos, mexicanos. Entonces creo que en ese sentido siempre me ha parecido que ese espacio también de encuentro es interesante porque nos damos cuenta, por lo menos en el caso de los latinoamericanos, bueno, como hay problemáticas o preguntas que son comunes, pero también te enriquece las diferentes perspectivas de los lugares y los problemas que vienen o relacionadas precisamente a esos lugares, ¿no? También siempre me pareció, como coincido con Patti, todo el tema interdisciplinario, ¿no? La idea de que tú, o sea, las personas que están buscando teoría crítica son muy diferentes, ¿no? Yo he tenido compañeros que son médicos, compañeros que son ingenieros de sistemas, compañeros que son arquitectos, ya por supuesto educadores, también personas que están trabajando en género. Entonces, eso también hay una diversidad precisamente que también se encuentra allí, bueno, y de ahí ya de temas muy concretos, siempre me ha parecido muy interesante la articulación que hace 17 con campos del arte, ¿ya? Con artistas, con el campo del arte siempre presente en las discusiones, en los coloquios, ya la obra de arte también como las exposiciones, las obras escénicas, también como espacios que de alguna manera dan cuenta de problemáticas contemporáneas, ¿no? De hecho, a veces diría que de las cosas que más me han impactado de 17 son precisamente las intervenciones de artistas, ¿no? En términos sea profesores, sea estudiantes que están trabajando en esos campos, y ya desde el punto de vista más teórico disciplinario, bueno, por ejemplo, todos estas teorías críticas en relación al capitalismo contemporáneo, ya que han terminado siendo centrales para mi tesis, pero que sí me parece que 17 inaugura esa discusión en términos geopolíticos, en términos ambientales, etcétera. Por lo menos es de los primeros espacios que yo he visto discutido, incluso lo comparo con Ecuador, y que resulta que esas matrices críticas para entender el capitalismo resulta que cruzan un montón de cosas, ¿no? Resulta que te hace acercarte críticamente al ejercicio educativo, te hace acercarte críticamente al ejercicio político, de vinculación, del mismo arte, de los medios de comunicación, es decir, termina por lo menos para mí ha sido una matriz que me ha hecho entender un montón de cosas de unas maneras diferentes, ¿no? Y bueno, desde analizarlas críticamente hasta ver cómo, aunque sea desde pequeñas tácticas, puedes hacer unas ciertas resistencias a eso. O por último, tener conciencia de qué está pasando ahí, ¿no? Entonces, esa discusión también me la aportó 17 definitivamente. Muchas gracias. Pues agradezco, Aurora Gucha, tus comentarios que acompañan nuestros intercambios.
Hace un ratito nos decía derrumbar y reedificar para enriquecer. Ella nos saluda desde Jujuy, en Argentina, donde por cierto está nuestra coordinadora editorial, Salomé Esper, está en Jujuy, entonces va un saludo para allá. Quiero pasar finalmente a la pregunta que nos hace Mario Maderna, que fue de hecho la primera, por eso digo finalmente, porque quería yo describir a través de ustedes un poco más matizadamente lo que fueron las experiencias y, digamos, las vivencias de los seminarios y demás. Pero Mario plantea una pregunta que es muy importante y es, bueno, se entiende la riqueza que todo esto de la interdisciplina, de las diversas trayectorias conjuntadas en un solo espacio, lo que todo eso puede tener de enriquecedor intelectual, creativamente, pero ¿cómo es el impacto de eso ya en la vida laboral, profesional, posterior y externa al instituto? Estamos hablando simplemente de una feria donde pasan cosas coloridas y después vuelve uno al mundo real, o cómo es decir, qué diferencia hace el paso por ese espacio que ustedes han descrito con tanta elocuencia, ya de vuelta a los circuitos concretos del mundo profesional, con todos sus desafíos, con todos sus problemas. ¿Qué dirías tú, Pati? Bueno, sí creo que hay un antes y un después en mi experiencia, después de haber cursado el posgrado en el instituto, en el sentido de, a mí lo que me interesa mucho es decir, bueno, ok, uno puede tener una formación teórica y entonces ahí se puede quedar, pero a mí me interesa mucho llevarlo a las prácticas, ¿no? O sea, cómo poder ir pensando incluso las propias prácticas, ponerlas en cuestión para que eso se refleje en un saber hacer dentro de tu trinchera, dentro de tu ámbito disciplinario. Y definitivamente sí, las experiencias que he tenido en el instituto me han podido brindar elementos para poder tanto enriquecer mi práctica como para poder transmitirla también, ¿no? Poder transmitir estos saber hacer en distintos ámbitos, no solamente mi clínica, en mi práctica clínica, sino también en mi práctica docente, ¿no? Y en distintos foros, ¿no? Donde puedo tener la posibilidad de poder transmitir, pues esto, mi formación desde el psicoanálisis y desde la teoría crítica, que resultan cruces que no son, a ver, no son tan frecuentes, ¿no? O sea, la verdad es que, bueno, ya lo apuntaba a Tina, ¿no? De explicar por qué vas a hacer un posgrado en teoría crítica y eso qué quiere decir y todo eso. Bueno, entonces sí, la verdad es que es bien interesante la manera que tú puedes encontrar de poder transmitir eso que has aprendido con H acá en el instituto, ¿no? O sea, de cómo poder llevar eso a la generación de proyectos que tengan un impacto en una comunidad, en un grupo de estudiantes universitarios, pero también en un grupo de docentes, de profesores. Entonces, bueno, sí me parece que en el ámbito laboral para mí se ha tenido un antes y un después y abre distintas aristas y vertientes de proyección y de poder hacer, ¿no? Gracias, Pati. ¿Cómo responderías tú esa cuestión, Tina? Bueno, yo o sea, coincido con las ideas de Patti en el sentido de que, por lo menos para mí, o sea, siento en términos profesionales, me atrevo a decir personales también, si hay un antes y después en relación a haber cruzado este programa, ¿no? Creo que en ese sentido lo primero que uno espera, quiero pensar, como digo, me parece que estamos, no sé si estamos el mejor o peor de los tiempos, diría Dickens, o las dos cosas, pero digamos la idea de que por lo menos esto ha sido una experiencia transformadora, que creo que es
lo que implica la educación. Y cuando digo transformadora, no la ubico como un idealismo, ¿no? Ya estaría, como siempre, mis amigos psicoanalistas diciéndome que educar es un imposible, perfecto. Pero creo que sí ha sido para mí una experiencia de movimiento, ¿no? Yo siento que el programa me ha movido de los lugares en donde estaba inicialmente a unos otros lugares en una primera instancia. Y coincido perfectamente con Patti, es decir, yo creo que estamos en una situación, y más aún después de la pandemia, ¿no? Bueno, recordaba estas ideas de alumna Alcide, de la catástrofe, del sentido del presente. O sea, más bien lo que necesitamos es pensar. O sea, a veces siento que no sé si lo que necesitamos es hacer, ya primero, sino que primero necesitamos pensar y luego, un poco como decía Patti, tener un nuevo hacer, ¿no? O sea, es como una nueva configuración de ese hacer. El problema es que hemos venido quizás haciendo las cosas, el problema del mundo como estamos ahorita quizás es porque hemos venido haciendo las cosas de una misma manera. Entonces creo que más bien estamos en el momento o este presente como está, que se nos ha arrojado, de las formas en que se ha presentado, ¿no? Complicadamente, con complejidad, mortíferamente incluso en estos últimos tiempos. Creo que el espacio de teoría crítica nos invita a pensar, pero ¿qué es ese nuevo pensar? De alguna manera, como bien decía Patti, reconfigura el hacer que estás haciendo todos los días. Yo siento que es desde ahí, o sea, que puedo hacerme nuevas preguntas sobre cómo estoy educando, sobre cómo estoy investigando, sobre qué es investigar, ya, y obviamente desde eso impacta también a las institucionalidades concretas, ¿no? O sea, creo que nos lanza a la pregunta, ¿no? Y creo que es mejor momento de preguntas porque las respuestas de antes nos están llevando como a unos sitios complicados, por decirlo menos, ¿no? Muchas gracias. Creo que, bueno, de distintas formas ambas mm, aluden a muchos de los motivos que nos han llevado a sentir que no podemos contentarnos con el cultivo de una experiencia formativa, sino que además de la misma queremos hacerla extensiva bajo otras formas en el lazo social amplio. Es decir, y bueno, de ahí las plataformas Critical Switch, la Mutual y todas estas cuestiones que nos estimulan mucho porque es la primera vez que planteamos proyectos que no implican invitar a la gente a que venga a nuestros espacios, sino que estamos ofreciendo algo así como tendederos, donde distintos proyectos y propuestas y diálogos se pueden colgar como para ir consolidando espacios de interacción social, dialógicos y demás que pues tengan un tenor asociado con lo que hacemos, pero que no tengan que ver necesariamente con la investigación, con la formación o con nuestras propias actividades editoriales tal como las entendemos. Y bueno, claro, tenemos muchísima curiosidad de ver cómo eso pues evoluciona en el tiempo y de qué manera, pues algo así como qué tan lejos podemos llegar, ¿no? Bueno, pues estamos enfilándonos hacia la recta última de esta grata conversación. Para mí en lo personal es muy interesante escucharles. Quizá podría pues lanzarles una última pregunta acerca de cómo es, bueno, cómo ven esta comunidad de estudiantes y ya también de egresados, de gente que está un poco en el entorno del instituto y que interactúa con él de distintas formas. ¿Qué significa esa comunidad que llamamos la caravana más ampliamente desde el lugar en que cada uno de ustedes pues la ve? Patti, no sé si quieres tomar esa provocación. Bueno, creo que acotas muy bien el asunto de poder construir comunidad, ¿no? O sea, creo que los lazos que se construyen en el curso de los posgrados del instituto
son trascendentales, no solo a nivel académico, sino también a nivel personal, como lo decía Tina, ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia en ese sentido dentro del instituto ha sido trascendental a los dos niveles, ¿no? Personal y académicamente hablando. Y entonces, bueno, pues esto trasciende, por tanto, las fronteras del instituto también, ¿no? Es decir, creo que este sentido de comunidad que se gesta, que produce también los elementos, el dispositivo, digamos, institucional, pues hace que ocurra eso, que se haga lazo, que se pueda tener como una red de apoyo, ¿no? Una red donde vas a encontrar de una u otra manera resonancias también en los intereses que puedas tener o que puedas producir. Entonces, bueno, podría yo decir eso. Gracias. Tina. Bueno, de mi lado, me parece que lo que siempre me ha llamado como la atención es que siento que los compañeros en 17 siempre son, a ver, siempre son, como digo yo, gente implicada, o sea, implicada en los espacios en los que están, en las áreas en donde están, que están haciendo proyectos, lecturas interesantes, que no, que siempre se arriesgan, por ejemplo, porque de todas maneras en una academia más tradicional, todavía la interdisciplina es un riesgo, pero finalmente yo estamos ante problemas complejos que solo los vamos a poder ver si los vemos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Creo que la interdisciplinaridad se impone, o sea, se impone en términos de los temas que van desde las soledades, y el otro día revisaba los ministerios de soledad que se están haciendo en países, bueno, ¿cómo enfrentas un tema de la soledad? ¿Desde dónde lo enfrentas? O sea, no puede ser solo desde la psicología o desde la política, ya, sino que hay una serie de ideas allí que me parece que los problemas nos instan a eso. Como digo, yo estos compañeros muy implicados, casi o sea, siempre, todo el tiempo con proyectos interesantes, o etapas también de gestación. Y bueno, yo no quisiera también dejar de lado la experiencia México, ¿no? O sea, me parece que México es una ciudad complicada, por supuesto, un país complicado. Bueno, yo no sé qué países latinos no lo son, ya cada vez creo que vivimos en una región complicada, aunque bueno, mis amigos de Europa dirían que no hay la otra escena, ¿no? Allá tienen también sus propias complicaciones, pero me parece también que México es un lugar muy interesante, o sea, en términos de históricamente cómo se genera la academia, cómo está alimentada también de otros entornos latinoamericanos, un espacio también muy vibrante, ya donde pasan un montón de cosas, por eso digo que puede ser leído en un montón de claves. Entonces, como digo, bueno, es ir a encontrarse con los compañeros y sus ideas cuando voy, pero también ir a encontrarse con México, ¿no? Y todas las posibilidades que presenta desde el arte, desde el cine, desde las discusiones, desde los museos, o sea, me parece también interesante considerarlo como un compañero más, ¿no? O sea, ahí, en esos encuentros. Muchas gracias. Pues es muchísimo también lo que nos aportan ustedes, Tina, cuando pues vienen aquí. Nosotros siempre hemos querido vernos como un instituto ubicado pues en la esfera latinoamericana e incluso en el registro de la lengua española. eh, un objetivo, bueno, con un alcance como muy ambicioso, pero ciertamente pues nos enriquece muchísimo y no quisiera dejar de subrayar eso respondiendo y no simplemente por cortesía a tu mención, porque creo que todos, tanto en el circuito de los tutores como en el circuito de los estudiantes, reconocemos esa experiencia a nuestra vez. Y bueno, pues agradecerles enormemente a ambas por su tiempo, por sus comentarios, por abrirnos las ventanas a sus experiencias. Estamos muy orgullosos pues de lo que hacen, de lo que han hecho en el instituto y siempre decimos que la riqueza mayor del instituto de hecho es su comunidad estudiantil y esperamos que esa comunidad estudiantil también
sume a estas tentativas también exorbitantes en sus anhelos, que son la Mutual, esta red social, y Critical Switch como una plataforma de iniciativas culturales y sociales, porque sí, efectivamente sentimos que este jardín que hemos podido compartir tan gratamente a lo largo de los últimos 15 y 20 años, pues es un jardín que queremos ampliar, porque queremos que el mundo se parezca más a nuestro jardín y no nuestro jardín más al mundo en su estado actual. Entonces, pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto y pues fieles a las reglas de estos lives con duración de 1 hora, dejaremos aquí una conversación que por supuesto podría seguir y que sin duda lo hará por muchas otras vías. Así que gracias Patti, muchísimas gracias Tina, y estamos en contacto. Gracias a todos quienes nos han escuchado en vivo y en el futuro también, dado que esto quedará en las redes. Buenas tardes.